Buenos días, un placer poder estar acá y pues continuar diciéndole a la población todos estos eventos recientes en el marco de la pandemia, cuál ha sido el manejo, la evolución y por supuesto qué es lo que esperamos en este momento en el cual epidemiológicamente estamos con datos favorables, pero que también estamos retomando actividades del día a día en el país. Totalmente la población está a la expectativa de la vacuna, del querer recibir esa dosis de vacuna y es algo normal porque es una vacuna que genera una protección, una vacuna que nos da mayor tranquilidad de poder desempeñar nuestras actividades sin tener el temor de padecer una forma grave de esta enfermedad. Y creo yo que la principal duda ahorita de la población es cuándo me toca y qué debo de hacer para recibir la vacuna. Correcto. Y bien interesante porque eso es una muestra de que vamos avanzando en la información que se está transmitiendo, porque ya por lo menos la población tenemos esa certeza de que todas las vacunas pues generan la protección, que todas las vacunas están para poder protegernos, para poder ayudarnos a salir adelante, y ahora el punto es cuál es el mecanismo. Y es una parte importante en la cual también todos debemos de hacer conciencia para que el mecanismo sea eficiente y por supuesto para que la recibamos en base a la prioridad y eso se marque en base al riesgo que pueda tener una persona. Buenísimo ejemplo y eso lo vemos al principio, las cabinas de tamizaje sumamente saturadas y ahora las cabinas de tamizaje ya son exclusivas para o de alguna manera la población solo llega ante una necesidad de tener una duda si está desarrollando un problema respiratorio. Antes eran una cantidad de personas que se acercaban y está bien porque esa es la función, pero hemos visto cómo hemos aprendido a utilizar este servicio de la prueba de tamizaje exclusivamente cuando lo necesitamos. Al igual, eso va a pasar con la vacuna cuando veamos que cada día más y más salvadoreños la van recibiendo, pues nosotros vamos a tener esa tranquilidad y el proceso va a ser mucho más expedito y rápido. Todos son candidatos y específicamente en el caso de una persona que desarrolló la enfermedad, sí sigue siendo candidato, pero debe cumplir ciertas medidas características. Por ejemplo, alguien que lo está desarrollando sin complicaciones debe esperar 15 días para poderse aplicar la vacuna. Y alguien que... 15 días después de haber dado positivo o 15 días después del primer síntoma. 15 días después de haber dado positivo, de tener el resultado del PCR. 15 días después de eso, él puede recibir la vacuna. Y la otra es, y este es bien importante, una persona que desarrolló COVID y tuvo terapia con plasma convaleciente, esa persona sí debe esperar 3 meses para poder recibir la vacuna. ¿Y de qué depende esto? Precisamente de cuál es la función de la vacuna. La vacuna, a través de la exposición a un antígeno, genera un anticuerpo, que los anticuerpos son defensas. Entonces, de esta manera nos defendemos. Pero si alguien desarrolló la enfermedad o si alguien recibió plasma, él externamente recibió esas defensas de una persona que desarrolló la enfermedad, las acumuló en su plasma y ese plasma con las defensas de otra persona fuera la que se nos colocó. Entonces eso genera que el cuerpo no vea la necesidad de producir defensas, a pesar de que se le está poniendo la vacuna, que su función es generar esas defensas, no ve la necesidad de hacerlo porque recibió externamente. Entonces el cuerpo, aunque recibe la vacuna, no comienza a trabajar en generar más protección porque recibió externamente esa protección y los niveles de anticuerpos en sangre todavía se detectan a causa de que externamente le pusieron un plasma de otra persona que había desarrollado las defensas. La mayoría de ocasiones las personas que desarrollan asintomática la enfermedad ya han transcurrido los 15 días en los cuales ellos se sienten de alguna manera con este periodo de enfermedad y reciben la vacuna. Y lo otro es que una persona que está asintomática es una enfermedad tan leve que generalmente no tienen elevaciones tan altas de anticuerpos que podrían generar que el efecto de inmunogenicidad que genera la vacuna se vea apaleado, se vea corto, se vea ineficiente. Es correcto, porque los síntomas son la expresión de la replicación viral y eso quiere decir que a mayor sintomatología, mayor replicación viral y a mayor replicación viral la enfermedad, pues por supuesto, va a generar también que el cuerpo reaccione con mayor intensidad y que en estas ocasiones genere mayor anticuerpos o defensas ante la enfermedad. Es correcto, no se recomienda la vacunación en el embarazo precisamente porque no existen estudios al momento que avalen el uso, no es que se tenga confirmado que genera algún tipo de situación adversa, pero por el momento no hay estudios en este grupo poblacional y es una parte importante porque la evidencia científica es la que nos da a nosotros el aval de poder utilizar un fármaco, en este caso una vacuna, a un grupo poblacional en específico. Ahora, tenemos una buena noticia y es que las personas o las salvadoreñas que están dando lactancia
sí pueden recibir la vacuna porque las vacunas que actualmente se están implementando en nuestro país, sí se permite el uso en lactancia. Eso quiere decir que limitamos ese grupo poblacional solo en los periodos del embarazo. Luego en la lactancia no hay inconvenientes, pero como repito, esto depende de los estudios que se están realizando en la fase 3 y esos grupos poblacionales, como no han sido incluidos en los estudios, pues al momento no hay una recomendación para poder utilizarlo en ese grupo. Sin embargo, siguen actualizándose los estudios. Hemos escuchado recientemente estudios de ciertas farmacéuticas, las cuales están haciendo ya grupos etarios de menor edad, eso quiere decir están utilizándolo en jóvenes, incluso en niños, y habrá que ver los resultados de estos estudios para poder tener esa certeza. No iría ahorita, ninguna de las vacunas que están, no iría a personas menores de 18 ni embarazadas. Esos son los dos. Ninguna de las que se tienen en el país, por lo menos a través de del Plan Nacional de Vacunación, ninguna se está recibiendo a menores de 18. Este grupo de personas es un grupo prioritario, este es un grupo de las cuales las personas deben de recibirlo con mayor celeridad para disminuir los efectos adversos que la misma enfermedad puede ocasionar a causa de la inmunosupresión que ya han desarrollado por la patología anterior. Totalmente, no hace ninguna interacción y son candidatos oportunos para poder recibir esta vacuna. Muy importante esa pregunta. A veces tenemos la tendencia de informarnos, pero no completamente, y eso genera dudas. El hecho de que estas vacunas van a generar protección en dos sentidos. Bueno, son varios los factores que se toman en cuenta, pero lo más importante es la eficacia que tiene para prevenir la enfermedad grave, o sea, una letalidad a causa del COVID, y esto precisamente es del 100% en todas las vacunas. Eso es un dato muy importante. Eso quiere decir que todas las vacunas al aplicar evitan que una persona termine en una unidad de cuidados intensivos perdiendo la vida. Es correcto, eso es lo que la evidencia científica internacional ha dicho. Esta vacuna previene las letalidades, al igual que el resto, en el 100%. Ahora, existe un dato que marcamos en eficacia, que eso quiere decir que es la capacidad de la vacuna de limitar el contagio, la capacidad de la vacuna de frenar la transmisión de alguna manera, que evita que usted al recibir la vacuna no le vuelva a dar o no le dé COVID en algún momento. Ahí es donde tenemos parámetros que pueden variar. Hay vacunas que están demostrando parámetros de 95% según los estudios iniciales. Al momento, ya al actualizar las bases de análisis, están observando que tienen 90% de efectividad. Hay otras que tienen 80% de efectividad. ¿90% contra? 90% contra el 94 inicial que se mencionaba. Por ejemplo, una de las que muy famosas, Pfizer, decía en un inicio que alcanzaba una eficacia del 94.5%. En estudios recientes están hablando de que la eficacia se ha demostrado en el 90%, 91%. En un inicio también se hablaba de que AstraZeneca tenía 70%. Luego esto se comentó que con la dosis completa alcanzaba niveles arriba del 85%, y así están cambiando. En el caso de Sinovac hay estudios en los cuales avalan que tiene un 83%, incluso en el estudio de Turquía menciona que esto puede llegar hasta un 91%. Pero el dato más importante, y yo quizás aquí quiero que la población lo analice, no es ese porcentaje de eficacia. Les voy a poner un ejemplo para esto. La vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza tiene un 70% de eficacia, y aún así nos la ponemos para prevenir las formas graves de la influenza, para no terminar con una neumonía en una unidad de cuidados intensivos. Y otro ejemplo aún más importante, si nosotros tenemos una población, hagámoslo fácil, si nosotros tenemos una población de 1000 personas, esto es un ejemplo, 1000 personas, pero de esas 1000 personas nosotros, por las características particulares de la vacuna, hablo costo, tiempo de entrega, cadenas de frío y características bien particulares, solo nos enfocamos en un tipo, nosotros podríamos dejar descubierto al resto de población. Eso quiere decir que si yo compro para 1000 personas solo 100 vacunas, porque eso me alcanza por el precio de la vacuna, solo para 100 vacunas, dejaría 900 personas sin recibir la vacuna. Entonces, esto no lo justifica la eficacia. Si yo no puedo decir, voy a aplicar solo la vacuna que tiene 94% y solo se lo aplico a 100 personas, es mucho más efectivo aplicarle a las 1000 personas la que tenga, se me viene a la mente, 60%. Esto es un ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Que el éxito de la vacunación no es el porcentaje de eficacia que vaya a tener la vacuna, es la población total que vaya a recibir la vacuna. ¿Y de qué depende esto? Depende de los costos, depende del tiempo de entrega. Acordémonos que hay una carrera por las vacunas. Hay países que en este momento quisieran acceder a las vacunas, ya no hay producción.
ya las producciones están de entregas hasta finales del 2022, finales del 2023. Esa es la diferencia en el haber iniciado ese plan de vacunación el año pasado, a mediados del año pasado, que nos permite. ¿Están así de complicados? Hay varios países en la zona de África, en la zona hay varios países pobres, no tengo el dato exacto. Sé que existen iniciativas mundiales, globales, para poder hacer de acceso equitativo a las vacunas, y eso es específicamente la estrategia de COVAX, en el cual 190 países van a recibir equitativamente la vacuna porque precisamente existe esa competencia. Entonces, ¿de qué manera funciona COVAX? Esto es bien sencillo. Si un país grande tiene una población y un estatus económico bastante bueno, él puede venir y solicitar a una farmacéutica: necesito 100 millones de dosis, por poner un ejemplo. Eso puede ser un Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando un país pequeño, que solo necesita 5 millones de dosis, también la solicita? ¿A quién le van a dar prioridad? Le van a dar prioridad al que tiene la mayor cantidad de solicitud y que tiene la mejor situación financiera. Entonces, ¿qué hizo COVAX? COVAX reunió un fondo a nivel internacional con cooperantes, y COVAX hizo una compra de más de 300 millones de dosis. Entonces, esto garantiza de que después podamos distribuir equitativamente y se venden al costo a los países para que ellos puedan garantizar tener el acceso. Ahora, El Salvador no solo forma parte de esto, sino que también al iniciar justamente el año pasado tuvimos la oportunidad de ser de los primeros de la lista en recibir esta vacuna, a pesar que la cantidad que El Salvador iba a adquirir era una cantidad bastante menor en comparación con lo que Brasil, con lo que Estados Unidos, con lo que Francia, Italia o otro país pueda llegar a solicitar, que son poblaciones mucho mayores y situaciones económicas mejores. Es correcto, pero también eso puede llegar a ser una desventaja cuando hablamos de adquisiciones de este tipo de medicamentos, porque a las farmacéuticas les es más rentable vender 100 millones de vacunas que vender 7 millones. Pero ha tenido mucho que ver también la cooperación internacional, doctor, las vacunas que ha enviado el gobierno del presidente Xi Jinping, por ejemplo. Ha tenido que ver mucho, más que la cooperación, el tener un equipo médico, el tener un equipo volcado a la identificación de cuáles eran las vacunas que se estaban formulando, y estar al pendiente de poder platicar con las diferentes farmacéuticas, los diferentes países, para poder acercarnos. Definitivamente una parte importante es que haya colaboración y cooperación internacional, y esto es básico porque ha quedado en muestra que ante un enemigo en común a nivel mundial, la unión hace que diferentes países puedan ir saliendo adelante. Pero El Salvador ha tenido no solo esa ayuda en la cooperación, porque vamos, es un trabajo en paralelo, pero al final es una adquisición nacional, nosotros estamos pagando por esas vacunas. Ha tenido mucho que ver el trabajo de los profesionales de la salud, de los equipos que han estado involucrados en la investigación de cuál es el avance de cada una de estas vacunas, para poder decidirnos cuál es la vacuna que El Salvador va a adquirir en base a esa evidencia y a las características particulares de cada una de ellas. Nosotros nos preparamos, y no para una vacuna en específico, y muestra de eso es que tenemos una cadena de frío que puede almacenar cualquier tipo de vacuna, y no puede almacenar una cantidad pequeña. Tenemos la capacidad de almacenar 16 millones de dosis. Esto es una muestra de todo el trabajo, de la preparación que el país ha tenido, y que no solo es lo que mencionamos como país, sino que ha sido reconocido a nivel internacional, y por eso somos nombrados como un país champion. Al ser nombrados como un país champion, eso quiere decir que fuimos uno de los únicos 4 países que completó la evaluación a través de una herramienta que nos decía si estábamos preparados o no para poder manejar la llegada de las vacunas, y por ende recibimos también como una gratificación con la llegada de las 51,000 dosis de vacuna de Pfizer en el tercer lote de entrega.